Estimados amigos, buenos días. Soy Carlos Bardón. Voy a mostraros hoy, desde otro punto de vista, cómo y por qué el ser humano sufre y cómo y por qué puede dejar de sufrir y vivir en paz. Hoy lo haré desde el punto de vista de la fisiología y la evolución. Aquí tenemos la evolución mostrada en el cerebro del ser humano que todos tenemos sin excepción. Tenemos un cerebro reptiliano con sus instintos de reptil. Tenemos también un cerebro mamífero en el centro de los hemisferios, como una nuez. Es el cerebro mamífero. Aquí tenemos las emociones, los placeres, los deseos y tiene relación con la memoria. Tenemos un tercer cerebro que apareció mucho después, los homínidos, el cerebro humano. Cuando el hombre empezó, el ser humano, empezó a dejar de ser animal instintivo, empezó a manejar un poquito las emociones y se hizo humano. Es un cerebro que tiene capacidad para pensar, para razonar, para discernir, para separar, para incluso elegir y en algunos momentos crear, que depende de la evolución en la que se encuentre el ser humano. También tenemos un cerebro espiritual. Este no es científico, es un cerebro que siente, un corazón que piensa. Sus manifestaciones son completamente diferentes a los otros tres momentos evolutivos. Por tanto, el ser humano tiene 4 cerebros y depende del que le mande, tiene una forma de comportamiento y se ubica en un momento determinado de la evolución. ¿Cómo se manifiestan estos cerebros? El cerebro reptil, por sus instintos. Territorio, sí, territorio. Sexo, alimento, bebida, cobijo y vida y muerte. Esto, cuando pasan a ser procesados también por las emociones y la mente, se convierten en un peligro social. El cerebro mamífero, ya lo hemos dicho, emociones, placeres, deseos y memoria. ¿Y cómo se manifiesta el ser humano que piensa? Aquí aparece el orgullo y el egoísmo, que no es propio de las emociones y no es propio de los instintos. El ser humano piensa que es más que los demás. De ahí le nace el egoísmo, de conseguir emociones, placeres y deseos por su memoria, para su yo. Y de aquí nace el separatismo, el yo y el tú, y el yo más que tú. Y luego vienen, lógicamente, al manejar esta mente como ser humano, la mentira para conseguir sus propósitos, la ira cuando no se consiguen, la violencia si lo considera necesario, hay rencor al que le impide conseguir sus propósitos, al que le pone obstáculos, se puede llegar al odio, a querer hacer daño y desear el daño de los demás. La envidia del que yo creo más que yo, del que tiene más que yo, del que disfruta más que yo. Y estos son comportamientos humanos, lógicos dentro de la evolución, que nos hacen sufrir y crean un entorno social de sufrimiento y virus. Cerebro espiritual, paz. Falta de conflicto.
No hay conflicto cuando manda el cerebro espiritual, porque todos somos iguales. Porque se reparte lo que se tiene, porque hay compasión para ayudar al que sufre. De aquí nace el equilibrio, nace la serenidad, la no ira, la alegría por el bien ajeno, en definitiva la paz. Por eso, dependiendo del momento del ser humano, hay unos comportamientos diferentes y que causan efectos diferentes. La solución para vivir en paz, desarrollar nuestra parte espiritual, que todos, sin excepción, tenemos. Dos principios eternos, no religiosos, aconfesionales, laicos, desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos y sin distinción de raza, de país, de cultura, de edad, de tiempo. ¿El método para conseguirlo? Sí. Correcto conocer, correcto meditar, correcto practicar. Que os cuento, ya sabéis, en otros vídeos. Por no llevar este comportamiento espiritual nace el estrés, la ansiedad y la depresión. Enfermedad de moda, ¿verdad? ¿Por qué? Por no conseguir nuestras emociones, placeres, deseos, que los recordamos, y por utilizar la mente mal. ¿Solución? Conocer, meditar, practicar. Pero eso os lo explico otros días. Adiós amigos, hasta cuando queráis.